Hablando sobre seguridad en Venezuela, este tema lo estamos tratando con el abogado penalista y criminólogo Luis Isquiel, pero a esta hora tenemos que hacer un contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él nos trae una entrevista a esta hora. Carlos, buenas noches. El constituyente territorial por el municipio Guaycaipuro del estado Miranda, Ricardo Sánchez, consideró que es innegable el trabajo del ente rector en materia de prevención del delito. Las cifras, por supuesto, ya hablan por sí solas. Es decir, cuando se ha reducido la incidencia delictiva en materia de robo, hurto, secuestro, una cifra tiene que ver o está concatenada directamente con el tema territorial. Estado Miranda. Estado Miranda dejó de ser el estado más inseguro del país a convertirse en el cuarto estado. Y además con una proyección a seguir bajando los niveles de inseguridad. Eso habla de, digamos, la preocupación, la voluntad política que ha tenido nuestro gobernador Héctor Rodríguez. Es decir, hoy se ve el despliegue en el patrullaje inteligente de nuestra policía del estado Miranda. A juicio de Sánchez, el año 2018 ha permitido territorializar la política en materia de seguridad ciudadana, así como también fortalecer los cuerpos de seguridad según sus requerimientos. De 9 patrullas que encontramos cuando se llegó a la gobernación de Miranda, hoy la idea es llegar a 600 patrullas. Y hoy, por ejemplo, podemos decir que de cada 10 kilómetros en las vías rápidas y en autopistas del estado de Miranda, hoy hay una patrulla además del más alto nivel, es decir, patrulla que está en los más altos estándares de lo que pueda significar la cobertura territorial asociada al patrullaje inteligente. Pero además, importante decirlo, la incorporación de 800 nuevos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en ese despliegue territorial de los cuerpos de seguridad de toda manera, de tal manera que hay un impacto certero, digamos, asociado al tema de la cifra de hurtos, de robo de vehículos, al tema del secuestro, que por supuesto se venían cometiendo desde la vía rápida. Al nosotros tener control territorial, eso va a impactar significativamente, digamos, en la presencia policial y la percepción de seguridad ciudadana, y por supuesto impacta en la cifra nacional. No obstante, el representante de la Asamblea Nacional Constituyente consideró que aún deben revisarse mecanismos de coordinación en función de mayor efectividad contra el delito. Creo que un gran paso, un salto cualitativo que se ha hecho de la cara del año 2018 es a través del sistema B911 articular los 3 niveles de gobierno en la presencia territorial y hacer mucho más asertiva la presencia policial en las zonas o sitios donde haya mayor incidencia delictiva. Creo que al final de cuentas es una de las grandes ventajas del patrullaje inteligente, que dicho sea de paso, no es un invento nuestro, ha tenido real incidencia y positivo, por ejemplo, en Argentina, lo ha tenido en Chile, en Italia, en el mismo en Estados Unidos, que le guste, por ejemplo, esa versión de la política de seguridad ciudadana. En el caso venezolano nos ha permitido lograr una migración de la criminalidad del delito. Ricardo Sánchez consideró que de no existir capacidad en algún cuerpo de policía municipal para la cobertura de los cuadrantes, estos deben pasar a ser responsabilidad de los organismos del poder central. El constituyente por el municipio Guaycaipuro del estado Miranda exhortó a los gobiernos municipales y estadales bajo administración de partidos de oposición a sumar esfuerzos en la solución de los temas en materia de seguridad ciudadana, ya que a su juicio es un factor que debe ser despolitizado. Del Valle, con esta información retornamos el contacto contigo en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte. Nosotros continuamos los estudios conversando con Luis Isquiel. Ahora, recientemente, señor Isquiel, hay un informe de las ciudades más violentas del mundo que fue sacado por una organización mexicana. De esas 5 son venezolanas, sigue siendo Caracas pues una de las más violentas, pues la segunda. Este índice, ¿por qué siempre seguimos estando pues entre las ciudades más violentas? Pareciera que estos planes que se han aplicado en el pasado pues, por parte del gobierno, ninguno ha tenido una incidencia directa sobre el tema de las ciudades más violentas, porque seguimos siendo registrados en estos índices lamentablemente. Mira, Del Valle, hoy Venezuela, con 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, es el país con mayor tasa de homicidios en el planeta. De lejos, porque el segundo le sacamos 29 puntos, que es El Salvador, que cerró el año pasado con 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Que es la cifra oficial que da en estos momentos el gobierno acá. No, esa es la cifra del Observatorio Venezolano de Violencia. Si utilizamos la cifra oficial... me refiero a la de 60, que es... exactamente, que es la que actualmente, según dicen, que tenemos nosotros. Pero en todo caso, con esa cifra oficial estamos entre el primer lugar o el segundo lugar entre los países con mayor tasa de homicidios en el planeta. Por lo tanto, es lógico que si un país está de primer lugar de lejos, tenga ciudades metidas dentro del ranking de las 50 más violentas del mundo. Ciertamente Caracas, con 111 homicidios por cada 100.000 habitantes, compite casi ahí a nariz de la que quedó en el primer lugar, que es una ciudad de México denominada Los Cabos, que es del estado fronterizo de Baja California,
que terminó este año en primer lugar, pero ahí vemos del Valle cómo sí se pueden lograr reducciones importantes en materia de criminalidad. Medellín, que fue una de las ciudades más violentas del mundo durante mucho tiempo, hoy no está en ese ranking de las primeras 50 ciudades. Que además tenía una incidencia por el tema del narcotráfico en su oportunidad. Sí, eso tenía una incidencia importante en la tasa de homicidios, luego de la muerte de Pablo Escobar vino disminuyendo, pero hoy Medellín no está entre esas primeras 50. Tampoco está Sao Paulo, tampoco está Río de Janeiro. San Pedro Sula, una ciudad hondureña que estuvo en el primer lugar varios años, ya está fuera de los primeros lugares. Y así vemos casos exitosos que nosotros también podemos replicar. Y que en el caso por ejemplo, de Caracas, que es la capital de nuestro país, de Venezuela, pues no tiene la incidencia, por lo menos el narcotráfico, para ser una de las ciudades más violentas. O sea, hay otros índices que estarían influyendo. Desde su punto de vista, ¿tiene alguna información de cuáles son estos factores que están influyendo? Ciertamente, del Valle. Mira, las ciudades de los países, las ciudades que están en los primeros lugares del ranking, regularmente tienen otro tipo de problemas distintos a los de Caracas. Las ciudades hondureñas y salvadoreñas tienen los problemas de las maras, esas grandes pandillas que están en Centroamérica. Y las ciudades mexicanas básicamente son las que se ubican al norte de México, los estados fronterizos, porque ahí se produce una guerra entre carteles del narcotráfico, por el negocio del narcotráfico, de las drogas, y también por el negocio del tráfico de personas hacia los Estados Unidos. Caracas no tiene ninguno de esos dos problemas, pero tiene otros. Tiene una inmensa desigualdad social, tiene problemas de territorios controlados por pandillas, hay barrios de Caracas controlados, sectores donde prácticamente no puede entrar la policía. La Cota 905 fue por mucho tiempo uno de ellos, pero existen otros en Caracas. Una gran proliferación de armas, grupos irregulares que portan armas también. El tema de la impunidad es general en el país, pero también afecta acá en Caracas. Bueno, es toda esta cantidad de factores y todos los factores sociales que motivan la criminalidad afectan en Caracas y también afectan en las otras 4 ciudades de ese ranking, que son Barquisimeto, Valencia, Ciudad Guayana y Maturín. Y Maturín, que también está, y ninguna de esas ciudades tienen esos ingredientes, por decirlo de alguna manera, que tienen esas ciudades pues como más violentas. Ahora, recientemente en estas cifras oficiales que dio el gobierno a través del ministro Reverol, decía que, por ejemplo, en el caso de Miranda, que había sido pues el estado con mayor incidencia delictiva en los últimos años, en 43% se redujo la tasa de homicidios en lo que va de año con respecto al mismo periodo del año pasado. Nos llama poderosamente la atención, porque Miranda pues se mantuvo durante mucho tiempo durante los altos pues niveles de inseguridad en Venezuela, inclusive con la tasa de homicidios, según las cifras que daba el gobierno. Desde su punto de vista, nos gustaría saber por qué se está dando esa reducción en el estado de Miranda, si es que lo han estudiado, pero eso me lo dice al regreso porque tenemos que hacer una pausa acá en Reporte Estelar. Recuerda que estamos utilizando la etiqueta de esta noche, numeral Reporte Seguridad. Envíe sus comentarios, nos vamos a la pausa y ya regresamos.